El título de la reflexión de hoy es Palabras de Esperanza. Estamos leyendo el libro de Amós y recordemos que Amós era un pastor de ovejas, era un agricultor porque dice la Biblia que cuidaba higueras silvestres y él vivía en Tecoa, una población cercana a Belén, esto en Judá, en el reino del sur. Y Dios le dio a Amós algunas visiones para que llevara su mensaje a Israel, el reino del norte. El ministerio de Amós se estima que se llevó a cabo entre los años 760 y 750 antes de Cristo. Esto en épocas del reinado de Usías, rey de Judá, y de Jeroboam II, rey de Israel. En los primeros capítulos del libro de Amós se exponen palabras de juicio para los vecinos de Israel y Judá, pero también podemos ver que hay palabras de juicio hacia el mismo Judá y el mismo Israel. Esto nos recuerda de que pues cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas a Dios por nuestros pecados y por la manera en que vivimos. A partir del capítulo 7 al capítulo 9 vamos a observar que se nos hablan de una serie de visiones que se relacionan con el castigo de Dios a Israel. Estas visiones eran la plaga de las langostas, el fuego consumidor, la plomada del albañil, la canasta de frutas de verano y en el capítulo 9 que nos corresponde leer hoy viene la visión de la destrucción del santuario. Algo que a mí me llamó mucho la atención, que la condición del reino del norte era tan mala que incluso el sacerdote Amasías trató de detener la predicación de Amós, pero Amós continuó con el mensaje. Ahora, en esta época, el reino del norte vivía en gran prosperidad y esto provocó que el pueblo se volviera ambicioso, que el pueblo se volviera injusto. De hecho, eran crueles, eran opresores, indiferentes con la gente pobre. Es decir, había mucha injusticia social. Y también el pueblo de Israel se había vuelto religioso, aunque cumplían con ciertas exigencias que Dios había dado, cumplían con ciertos rituales, pues su estilo de vida no era íntegro. Demostraban que no querían obedecer a Dios. Y es la razón por la cual vienen estas palabras de juicio hacia el reino del norte. Y podemos ver en el capítulo 9 versículos 7 y 8 que dice, Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no lo destruiré del todo, la casa de Jacob, dice Jehová. Entonces podemos ver en estos versículos que Dios va a tratar con su pueblo, así como Él manda castigo, como Él manda juicio a las naciones extranjeras. Pero algo que me sorprende al final del versículo 8 es que menciona de que hay esperanza porque no, porque Jacob no va a ser completamente destruido. Y en el versículo 11 y 12 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Aquí podemos ver palabras de esperanza, podemos ver palabras de que Dios
se compromete a restaurar a su pueblo. Podemos ver que durante todo el libro hay palabras de juicio, pero cuando hay palabras de juicio y no hay un ofrecimiento de redención, de salvación por medio de un arrepentimiento genuino, pues esto no motiva a la gente al cambio, no motiva a la conversión o a la modificación de nuestras conductas y actitudes. Pero las palabras de esperanza en medio del juicio, pues esto nos provoca la reflexión de cómo están nuestros caminos y esto nos puede llevar a un cambio en nuestra vida y puede llevarnos a experimentar la misericordia de Dios. En estas últimas palabras de Amós, pues se abre la puerta a la redención. Y me llama mucho la atención cómo Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, expresó estas mismas palabras en Hechos capítulo 15, versículo 16 y 17. Y dice la escritura: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Y esta palabra me llamó mucho la atención y me conmovió porque también para nosotros los gentiles está abierta esa oportunidad de redención y salvación. Tenemos que reconocer que todos hemos pecado y Dios, como es justo, Él trae juicio hacia el pecado, pero Él abre esa puerta de redención, trae esperanza al pecador si nosotros confiamos en Jesucristo. Aquí decía la escritura que el tabernáculo caído de David iba a ser restaurado. Quizá los israelitas en este momento despreciaron el reino de David, el reino que Dios les estaba ofreciendo. Pero ahora a través de Cristo, pues se abre esa nueva oportunidad de que nosotros podamos ser restaurados y nosotros podamos entrar al reino de Jesucristo. Y ya no es necesario, como llegaron a pensar los judíos en el primer siglo, que teníamos que convertirnos al judaísmo para lograrlo, sino a través de Cristo nosotros podemos tener redención. A través de solamente de Cristo nosotros podemos ser salvos. Si nosotros venimos y nos arrepentimos de nuestros pecados, y creemos en la obra redentora de Jesucristo, nosotros podemos ser salvos y nosotros podemos ser librados del juicio que Dios ya dictaminó hacia el pecador. Y por la obra de Cristo podemos ser justificados, podemos ser declarados inocentes y podemos pues participar en el reino de Jesucristo, que es un reino que trae bendición, es un reino que trae prosperidad, es un reino que trae paz al hombre con Dios. Por eso yo quiero invitarte que quizá como Israel hemos sido prosperados en algunas áreas de nuestra vida y quizá eso nos ha hecho creernos autosuficientes y hemos caído en actitudes y en acciones que no honran a Dios y pues tenemos que reconocer nuestros pecados y si nos arrepentimos y si confiamos en estas palabras de esperanza, podemos ser restaurados y con el poder de Jesucristo podemos ser transformados. Dios te bendiga, que tengas excelente día.